Amigos, nueva jornada de capacitación en el canal de Apieta y seguimos abordando nuevos temas. En este caso creo que va a ser de mucha utilidad, sobre todo por el momento que estamos viviendo. Vamos a tener a la licenciada en Kinesiología y Fisiatría Mariana Ortiz, que nos va a dar muchos buenos y útiles consejos con respecto a la vuelta a las canchas, al regreso después de la larga cuarentena, que algunos ya tuvimos y algunos ya tuvieron la posibilidad de volver y muchos otros todavía están esperando la oportunidad de volver al tenis. Así que va a ser una capacitación que puede ser muy útil tanto para jugadores como para entrenadores y una muy buena manera de volver de manera segura, de manera inteligente a los entrenamientos y reducir al mínimo los riesgos. Así que, como siempre, no olviden suscribirse al canal, no olviden guardar en sus archivos esta capacitación y estar atentos porque se van a venir muchas más. A grabar. Bienvenidos a todos, buenas tardes o buenas noches. Es un placer que estemos nuevamente en otro encuentro de Apieta en el ciclo de capacitación. Para quienes no me conocen, yo soy Gustavo, soy miembro de la comisión directiva, soy uno de los muchos que estamos empujando de este inicio de Asociación de Profesores y Entrenadores de Tenis de Argentina. Así que bueno, un verdadero placer. Gracias Mariana por estar ahí presente. Ahora Juan Pablo, que es otro miembro de comisión, te va a dar la bienvenida formal y va a contarle al resto quién sos y cuál va a ser la temática del día y después ya todo tuyo. Así que bueno, gracias y dale Juan. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bueno, ya hizo bienvenida Gustavo, gracias por estar de nuevo en otro ciclo de capacitación de Apieta. Hoy, como hicimos semana atrás, seguimos con la capacitación en base al ciclo que le llamamos ciclo de salud, ¿sí? Que fue armado y programado por el área de mujeres, ¿sí? Hoy va a hablar a la persona que vamos a presentar, ¿sí? Un tema que es súper ultra vigente, ¿sí? que nos va a servir a todos, a nosotros, a los alumnos, que es la vuelta a las canchas y cómo evitar lesiones después de esta eterna pandemia, más que pandemia, cuarentena, ¿sí? La persona que va a estar hoy disertante es la licenciada Mariana Ortiz, es kinesióloga y fisiatra, es posgraduada en kinesiología traumatológica y deportiva, y actualmente se desarrolla en Kinema, que es su consultorio. Así que Mariana, te agradecemos nuevamente por estar acá con nosotros y esperemos que sea una charla muy interesante. Los temas son claramente interesantes, así que te damos la bienvenida. Bueno, muchísimas gracias, buenas tardes a todos. Y bueno, la idea de hoy es empezar a hablar un poquito de cuando podamos volver a las canchas, cómo va a ser esto y cómo poder prevenir lesiones que pueden ocurrir con la ansiedad que vamos a tener para la hora de volver a las canchas. Les voy a compartir, a ver si puedo compartir la pantalla. Ahí va. Perdón, Mariana, antes que comiences con tu presentación, vos hacés tu presentación, les pido a todos que vayan anotando si quieren sus preguntas en el chat, ¿sí? Y ella en algún momento, obviamente, cuando lo vamos viendo para ir contestando si hay alguna pregunta. Y recuerden, porfa, de poner su nombre completo a todos, así los tenemos para los certificados, ¿sí? Listo, Mariana. Todo tuyo. Bueno, mi nombre es Mariana Ortiz, yo soy kinesióloga, me especialicé en toda la parte deportiva, de rehabilitaciones deportivas, y principalmente en el tenis. Primero porque yo juego al tenis, mi hermano fue jugador profesional de tenis, así que en mi casa siempre estuvo la raqueta dando vueltas por ahí. Así que es lo que más me gusta y en lo que más me especialicé. Por eso, bueno, esta charla va a estar dirigida a cómo volver después de un periodo de inactividad enfocado en lo que es el tenis, ¿sí? Cómo prevenir lesiones directamente de este deporte. Yo hice un posgrado de traumatología deportiva, también hago acupuntura kinefisiátrica, que lo complemento mucho con los tratamientos, siempre ligado a que sean rehabilitaciones funcionales, rehabilitaciones poco pasivas, ¿sí? Que es la clave en un deportista, ya sea amateur o profesional, es lo importante, ¿sí? Así que bueno, vamos a empezar
a compartirlo. ¿Me aceptás, Gustavo? Así comparto la pantalla de la Filmina. Ya estás, ¿Sale? Dale tranquila. Ah, ¿sí? Sí, tenés que hacer el mismo proceso que cuando hicimos la Ahí prueba, está. pero ya estás. Perfecto. Ahí se está conectando. A ver, ahí. ¿Sí? ¿Fue? Hola, Ahí. buenas tardes. Y video. Ahí está. Compartir y pantalla. Ahí va. ¿Sí? Ahí estamos. Con el... A ver. Ahí y arriba. Ese. Ahora sí. Ahí se ve. Ahí A se ver cómo anda endereza la... y se ve perfecto. Ahí está. Sí, sí, cuando... Ahí estamos. Perfecto. Buenísimo. Bárbaro. Genial, Bueno, Mariana. la idea es cómo volver a las canchas después de la cuarentena. Llevamos más de 100 días de cuarentena. Todos nos volvemos locos por volver a la cancha, por realizar las actividades físicas y no físicas, por todas nuestras actividades habituales, volver a la vida lo más normal posible. El problema es cómo volver. En la televisión se está escuchando mucho si volvoy sí, si volvoy no, que la transpiración, que como... El tema es cuando volvamos, una vez que los protocolos estén aprobados y una vez que sepan la manera de cómo volver, no lesionarnos, ¿sí? Porque vamos a volver muy ansiosos, con mucha ansiedad, con muchas ganas y queriendo recuperar todas las horas de tenis perdidas en estos 150 días. Bueno, esta frase me pareció muy interesante, dice, la mayoría de las lesiones ocurren, ahí, ¿lo ven? No, ahí está, ahora sí. La mayoría de las lesiones ocurren por hacer demasiado y muy rápido, después de hacer muy poco durante mucho tiempo. Esto aplica perfectamente para un periodo de cuarentena, de confinamiento, donde no pudimos salir, como así también para un periodo post-lesión, ¿sí? En donde va lo mismo, después de un periodo de inactividad, uno quiere hacer un montón de cosas, y el tema es, bueno, ¿de qué manera ir haciéndolo progresivo para no volver a estar un montón de tiempo fuera de la cancha otra vez? Entonces nos surgen estos interrogantes. ¿Puedo volver al 100% después de 100 días de inactividad? ¿Puedo volver a hacer el mismo entrenamiento que hice el 15 de marzo si me dijeran que mañana puedo entrar a una cancha de tenis o no? ¿Son iguales los movimientos que hago en casa? Por ejemplo, un alumno puede decir, bueno, yo hice por Zoom clases de zumba, de crossfit, de stretching, así que matame en el entrenamiento que estoy para volver al 100%. ¿Lo puede hacer? ¿Es lo mismo? Bueno, de eso vamos a estar hablando hoy. Y bueno, ¿cómo puedo hacer para volver de manera segura y sin lesionarme? Lo importante es volver y poder mantenerlo en el tiempo. No volver el primer día y que al segundo ya no pueda estar adentro de la cancha. Entonces, hacerlo de una forma segura. Para poder entender esto, lo importante, en mi entender, es conocer qué se produjo, qué cambios se produjeron en mi cuerpo en una cuarentena, en un periodo de inactividad, ¿sí? Y cómo eso puede afectar a mi vuelta a la cancha. Bueno, el posible aumento de peso claramente es normal porque estamos todo el día en casa, tenemos la comida al alcance de la mano todo el tiempo, desayunamos, almorzamos, merendamos, comemos bien, comemos mal. No es lo mismo que cuando estamos trabajando, que vamos de un lugar a otro y comemos liviano para poder seguir, tenemos más tiempo de preparación, entonces eso genera un aumento de peso. Pérdida de la masa muscular, esto es fundamental, el músculo que no se usa se atrofia, y principalmente después de tantos días de no usarlo. ¿Y qué produce esa atrofia muscular, no? O sea, aumenta la grasa porque aumentamos de peso y perdemos músculo. Bueno, ese desequilibrio predispone a lesión, ¿sí? Y vamos a estar hablando un poquito de eso. Y otro factor importantísimo es la disminución de la propiocepción y de los automatismos. Bueno, ¿qué es la propiocepción? Para decirlo básicamente es la capacidad de saber cómo están nuestras articulaciones, nuestros músculos, en qué posición relativa del espacio están, ¿sí? Sin necesidad de reafirmarlo con la vista. Si yo les pido que pongan los dos hombros a 90 grados, digamos, con los ojos cerrados,
que lo puedan hacer. En condiciones normales lo pueden hacer, siempre que si hay un hombro lesionado, seguramente eso falle, en cualquier articulación del cuerpo. Acá está la importancia de lo que es entrenar esta propiocepción, ¿sí? Y en inactividad se pierde. Y los automatismos, por ejemplo, me tiran un drop en una cancha de polvo de ladrillo, llego estirando la pierna y el tobillo se dobla y vuelve. Ese automatismo, ese movimiento reflejo rápido, se entrena. Y predispone a que, si yo puedo rápidamente corregir mi posición articular, me evito un esguince de tobillo o, en su peor de los casos, una fractura de peroné, que me van a tener afuera de la cancha un montón de tiempo. Entonces, la propiocepción, el automatismo se pierde. Esto es clave para volver, porque no voy a tener todos estos reflejos activos y a la orden del día para predisponer estos rangos articulares. El déficit de flexibilidad, ¿sí? Porque lo mismo, los músculos están, entre que perdimos volumen, perdimos masa, también están acortados, están como más espasmados, estamos más duros, más rígidos, ¿sí? Entonces un músculo flaquito y duro, digamos, rígido, va a ser mucho más predisponente a que se desgarre, a que se rompa. Y eso lo tenemos que tener en cuenta. Y otro punto también fundamental va a tener que ver con los factores emocionales y los factores hormonales. Va a haber un montón de hormonas del estrés, como puede ser el cortisol, que van a estar con niveles muy aumentados. Y a la vez, lo que tiene que ver con las endorfinas, que es lo que liberamos cuando hacemos cosas que nos gustan, como el deporte, cuando comemos chocolate y todo eso, van a estar disminuidas. Entonces, ese equilibrio entre adrenalina full, endorfinas abajo, voy a llegar y voy a querer correr todas las pelotas, además no poder, voy a querer llegar a todos los drops, voy a querer hacer 150 smash, volea, todo junto, va a predisponer a que esté más torpe, a que los músculos tengan un estado de excitación mucho mayor, y eso va a predisponer a que nos lesionemos. Entonces, todos estos cambios, a la hora de pisar una cancha, por lo menos como responsabilidad de profe, es importante que lo tengan en cuenta, ¿sí? La persona puede venir con aumento de peso, pérdida de la masa muscular, déficit de flexibilidad, esta pérdida de los automatismos y de la propio, ¿sí? Y los factores hormonales y emocionales, que también vamos a hablar en un ratito un poquito más de esto. Bueno, y algunos otros factores, como puede ser el estado físico previo, no es lo mismo que vuelva a entrenar una persona de alto rendimiento a que vuelva a entrenar mi papá, que es un deportista amateur, recreativo, que juega con sus amigos y entrena los viernes una vez por semana, a alguien que estaba acostumbrado a un volumen de entrenamiento bien fuerte. Si el deportista es de élite o recreativo, si el entrenamiento a lo que yo quiero someter a mi alumno está relacionado más hacia la fuerza o hacia la resistencia, ¿sí? Y principalmente la edad. ¿Por qué? La edad, si es una persona muy grande, el estado de confinamiento y de haber estado en muchos casos en soledad, sin poder ver a la familia, ya predispone un estado depresivo, un estado mucho más abajo, a lo que nosotros llamamos un deterioro cognitivo. Este deterioro cognitivo va a hacer que todas las conexiones sinápticas, la orden que va a dar del cerebro hacia los músculos, esté mucho más lentificada, sea mucho más lenta. Entonces van a ser alumnos que les va a costar más entender la consigna, les van a decir un drive y un revés de fondo y una pelota corta en mitad de cancha, y capaz salen corriendo 2 veces para el drive. Ah, no, sí, no me di cuenta, me olvidé, ¿no? Todos estos factores que generó el estar adentro de casa, el no relacionarme, el no estar sociabilizando con nadie, también hay que tenerlo en cuenta, porque hay que tener como un poquito más de paciencia con ese tipo de alumnos. Por lo general con la gente grande, pero bueno, puede ser también con personas más jóvenes. Que bueno, eso ya depende más de con quién tengamos adelante, digamos. Acá saqué algunas frases como para explicar esta pérdida de la masa muscular que están buenas. Que dice, los primeros síntomas aparecen al cabo de 8 semanas de sedentarismo. Ustedes piensen que llevamos 150 días, son un montón de semanas de sedentarismo. Bueno, el doctor Mario Lloret, que es especialista en medicina del deporte, dice,
que a partir de la 8ª semana de abandono del entrenamiento, la pérdida de la fuerza muscular se sitúa entre un 7 y un 12%. Y al abandonar un entrenamiento y reducir el trabajo de los músculos, el cuerpo consume menos oxígeno. Este consumo de oxígeno, que se ve deficitario, que es menor, hace que haya menos sangre a nivel muscular, hace que, como ven en la foto, que el diámetro muscular sea mucho menor, ¿sí? Y eso es la pérdida de la flexibilidad. El músculo está menos oxigenado, está menos fresco, ¿sí? Entonces le va a costar mucho más prender motores y volver a arrancar para generar ese volumen de entrenamiento que había quedado en marzo. Bueno, otra de las situaciones que se pueden dar es que viene el alumno y te dice, no, mira, yo hice actividad física todos los días de la cuarentena, tengo una bicicleta fija en casa, hice clases por Zoom, quise hacer yoga, stretching, zumba, hice todo lo que estaba a mi alcance, lo hice. Así que matame, que estoy perfecto, estoy en un 10. ¿Sirve? ¿Es lo mismo haber hecho gimnasia por Zoom en casa que haber jugado al tenis? Bueno, sirve porque el músculo tuvo un estímulo, pero esos estímulos son subumbrales. Son estímulos que no alcanzan. Yo acá puse un ejemplo en la filmina que pueden ver, por ejemplo, una clase por Zoom, en donde pueden hacer sentadillas, bíceps, tríceps. Usan el músculo en una forma más analítica, ¿sí? Usan un grupo muscular que puede ser miembro superior, que puede ser miembro inferior, pero nosotros en el tenis no usamos los músculos en forma aislada, usamos cadenas miofaciales, cadenas musculares, ¿sí? Si acá pueden ver, por ejemplo, en la foto que está el saque, la fuerza sale desde los pies hasta la punta de la mano, ¿sí? Es toda una cadena muscular cruzada en un plano anterior, donde no trabajamos el bíceps con la pesita, ¿sí? Entonces, el estímulo es completamente diferente. Por más que me sirvió haber hecho, no puedo retomar al 100% como el entrenamiento que dejé de hacer el 15 de marzo, antes de la cuarentena. Lo mismo, bueno, ahí en la foto de un revés, en donde vemos una rotación de tronco que acompaña todos los movimientos musculares y contracciones musculares. Ustedes piensen que en el tenis se asocian un montón de contracciones isométricas, concéntricas, excéntricas, todas juntas, que capaz en un ejercicio que hacemos por Zoom está mucho más aislado. A la vez que tampoco pueden corregirnos por Zoom, si yo hago una sentadilla de frente a la cámara, no tengo a nadie que me esté viendo de costado si la estoy haciendo bien, si la rodilla está aguantando bien el esfuerzo o no, si la sobreexigí, y con los elementos que tenemos en casa, sin ningún tipo de carga. Entonces eso también va a depender si el deportista era de élite, si era más recreativo, si sirvió o no sirvió. Entonces la clave va en la vuelta, principalmente en lo que tiene que ver con lo que respecta a ustedes, en la responsabilidad de ustedes, va a ser los entrenamientos personalizados, ¿sí? En cuanto a la edad, en cuanto a saber si la clase va a ser individual o grupal, si yo voy a tener una persona 60 minutos recibiendo un estímulo como única persona, o se va a repartir esa carga de entrenamiento entre varios. Entonces los puedo ir haciendo rotar para darles descansos o no. Bueno, el nivel de exigencia que le vamos a proponer a nuestro alumno, y todo esto basado en lo que es la planificación. Es clave que las clases estén planificadas, que no vayamos a hacer, bueno, hagamos saque, porque eso va a predisponer a la lesión. Por ejemplo, si yo viene un alumno y le digo, bueno, vamos a empezar despacio, para que no tenga tanto desplazamiento, para que no corra tanto, vamos a empezar con saque, que es en el lugar, y luego hacer 100 saques, ¿sí? Lo voy a estar matando, ¿sí? Ese manguito rotador, ese hombro, basta, es un montón. Entonces es planificar, diversificar la clase, pensar qué es propio y qué le viene bien a cada uno de los que tenemos como alumnos. Bueno, acá marqué algunas de las lesiones frecuentes que se dan en tenistas, que son las que nos llegan a nosotros más frecuentemente, como la epicondilitis, que es el famoso codo de tenista, el síndrome del manguito rotador, el esguince de tobillo, la tendinitis rotuliana y el desgarro de gemelo. Esas son como el principal grupo de los tenistas, ¿no? En donde algunas lesiones son accidentales y otras lesiones son por repetición de movimiento o por mala técnica. Por mala técnica puede ser, por ejemplo, el síndrome del manguito rotador o una epicondilitis,
en donde le hice hacer 100, pegó revés, y hace un montón que no lo hacía. Entonces esa tendinitis de los extensores de muñeca va a estar segura, ¿sí? Porque es una repetición de movimiento, con carga, con raqueta, es un montón. O una lesión más accidental, como puede ser un esguince de tobillo. Volviendo al ejemplo que pusimos del drop, si sale corriendo a buscar un drop y se habían perdido sus automatismos, el tobillo sigue de largo, el tobillo se dobla y generó un esguince de tobillo. Esas son algunas de las más frecuentes. Si quieren después ampliamos un poquito más en alguna que tengan alguna duda o eso, lo vamos charlando. Ustedes como profes, es importante que sepan sobre las lesiones más frecuentes o se lo dejo al kine, que el kinesiólogo se arregle. No, es re importante. ¿Sí? Es re importante porque si nosotros sabemos qué lesiones se producen más frecuentemente, si conocemos, podemos prevenir. Que esa es la idea del eje temático de esta clase, es hablar sobre esto, sobre la prevención. Por eso es importante saber cuál es la correcta biomecánica de los gestos, si yo tengo un alumno que está muñequeando mucho, si está mal parado, ¿sí? ¿Cuáles son los signos de alarma? Por ejemplo, le pega de revés y dice, no, mira, los 2 primeros revés me tiro un poquito en el codo, pero entro en calor y se me pasa, así que dale que le doy 2 y después ya estoy bien. Bueno, eso para ustedes tiene que ser un signo de alarma, porque las tendinitis empiezan así. Empiezan con un pequeño dolor en el codo, ¿sí? Que cuando entra en calor, ese músculo y ese tendón deja de doler. Ahora, eso va a seguir, ese proceso lesional va a seguir avanzando de a poquito. Entonces, ese dolor que comenzó en el codo, en los 2 primeros revés, después se va a ver en todos los golpes de revés durante toda la clase. Y después directamente no va a poder sostener la raqueta porque le va a doler en cuanto intente hacer ese movimiento. Entonces, si nosotros, ante el primer signo de alarma, como puede ser esos 2 primeros revés que le generó el dolor, le decimos, ¿por qué no vas a ver un kinesiólogo? ¿Por qué no consultás? A ese alumno no lo vamos a tener afuera de la cancha un montón de tiempo, porque lo vamos a agarrar a tiempo, ¿sí? Es un alumno que no vamos a perder de los entrenamientos por un montón de tiempo. Va a poder seguir entrenando sin hacer determinadas cosas, pero se va a poder seguir moviendo. Entonces, en su capacidad total del cuerpo también se va a ver beneficiado. Bueno, ¿y cuándo sugerir hacer una consulta? Que es lo que ya venimos hablando, ¿sí? Ante pequeños signos de alarma, que ustedes se van a dar cuenta, lo mismo en el saque. No, esperá que lo entre bien en calor porque sabes que tengo un dolorcito acá. Una contractura cervical puede terminar en un síndrome de manguito rotador. Si yo lo hago sacar al paciente un montón de veces con una contractura de cuello, va a repercutir sí o sí en el manguito rotador y nos va a terminar dejando un alumno afuera de la cancha otra vez. Bueno, entonces la pregunta es, en base a toda esta información que tenemos, ¿cómo volver? ¿Sí? Lo fundamental es el acondicionamiento muscular y articular. Tenemos que acondicionar ese cuerpo a que pueda volver a la carga que tenía antes. Muchas veces es importante hablar con el alumno y decirle, mirá, pasó esto, y esto, vamos a volver de esta manera, vamos a planificar esto así. ¿Sí? Si viene y dice, yo quiero empezar con todo otra vez, bueno, frenar un poco y decirle, mira, si nosotros empezamos con todo esto otra vez, la semana que viene no vas a poder entrenar más. Vas a tener que empezar con un tratamiento. Entonces, arranquemos de esta manera, le generamos un horizonte cercano, un objetivo a corto, a mediano y a largo plazo, y pactamos junto con el alumno cómo empezar. Es importante, una entrada en calor global, primero, ¿sí? Y después, bien específica del deporte, en este caso el tenis, que es el que queremos trabajar. Un acondicionamiento, una entrada en calor global, lo que va a hacer es, bueno, puede ser un trote, pueden ser cambios de dirección, cambios de velocidad, saltos, y después ya mucho más específico, generando y estimulando los gestos que va a repetir después con una raqueta, con una pelota y con un rival enfrente, ya sea el profe u otro alumno. Un trabajo de la flexibilidad, ¿sí? Ustedes piensen a los músculos como si fueran resortes, ¿sí? Necesitamos que
ay, se me fue la palabra. Bueno, necesitamos que ese músculo se acorte y se alargue, ¿sí? Sin problemas. El trabajo de los rangos, ustedes piensen que es muy difícil, en un saque nosotros tenemos mucho rango articular en el hombro. El hombro es una articulación que tiene un rango articular enorme, ¿sí? Y que tiene poca estabilidad. Entonces, si nosotros no entramos bien en calor, ese rango articular que tenemos en el hombro, que por lo general nosotros no estamos haciendo actividades acá arriba en la vida diaria o normalmente. Entonces necesitamos que esa articulación entre bien en calor, que no haya ningún choque, que no haya ningún tope, ¿sí? Y si llega a haber, poder detectarlo a tiempo. Y bueno, el trabajo del equilibrio y de la propiocepción, ¿sí? Que bueno, con ojos cerrados, con ojos abiertos, a un pie, eso también es importantísimo. Reacciones, trabajos de reacciones, que todo esto se puede hacer con la raqueta dentro de la cancha o antes, como un trabajo físico que puede proponer el profe unos minutos antes de empezar la clase. Pero tranquilamente se puede hacer todo este tipo de flexibilidad, rangos, equilibrio y propio dentro de ejercicios de tenis, ¿sí? Con la raqueta, con la pelota, adentro de la cancha. Bueno, la elongación es clave, ¿sí? Tenemos que diferenciar una elongación previa, que tiene que ser una elongación más corta, en donde nosotros necesitamos, a ver, la elongación sostenida en el tiempo baja el tono muscular. Esa es la que vamos a hacer cuando la clase termine, ¿sí? Entonces, cuando termine la clase, elongar mucho tiempo. Si nosotros al principio le bajamos el tono, vamos a ir en contra de lo que nosotros estamos buscando, ¿sí? Acá puse algunas fotos de los principales grupos musculares a elongar. Dorsal ancho, como podemos ver en la foto 21, glúteo en la 15, el pectoral es clave. El trabajo del pectoral mayor es fundamental para evitar las lesiones de hombro. El pectoral se lleva el hombro hacia adelante, ¿sí? Lo rota, y hace que el manguito rotador quede súper estirado. La lesión típica es del manguito, no suele haber, es muy raro que haya una lesión de pectoral en un tenista, pero del manguito es súper escuchado y súper común. Entonces, si el pectoral se lleva el hombro hacia adelante en una rotación interna, el manguito rotador queda completamente estirado, en una posición desfavorable a la hora de realizar un saque. Por eso necesitamos bajar el tono del pectoral y abrir bien toda la zona del pectoral mayor. Es fundamental. Como profes lo pueden ayudar, ¿sí? Lo pueden, como ven en la foto 30, que lo elongan en forma bilateral, y si no, explicarle cómo hacerlo para que lo haga solo una vez que termine la clase y generar una buena elongación, ¿sí? De pectoral. Bueno, otro de los músculos, como vemos en la foto 31, ese es el ECOM, ¿sí? El esternocleidomastoideo. El ECOM es un músculo fundamental de elongar, porque es lo que nos genera la rotación de cabeza. Esa rotación, si el músculo está cortado, genera lo mismo. El manguito rotador del lado contralateral queda en una posición desfavorable y puede predisponer una lesión. En la 32, por ejemplo, vemos cadenas miofasciales, elongación de músculos, no en forma analítica, sino postura, ¿sí? Que algunas veces deben haber escuchado el RPG, que es la reeducación postural global, en donde trabaja todo esto, la elongación en cadenas musculares, ¿sí? Ahí lo mismo, otra elongación de pectoral mayor, que ustedes pueden ayudar, como para que sea asistido. Los gemelos, es clave la elongación de gemelos, ¿por qué? Porque los gemelos son músculos antigravitatorios, ¿sí? Los gemelos están siempre contraídos, siempre. Entonces ya arrancan en un estado de tensión mucho mayor a cualquier otro grupo muscular, ¿sí? Y a la vez son una bomba que todo el tiempo funciona para que el retorno venoso se pueda producir. Entonces es un músculo que está recontrapasado de trabajo, como bomba muscular, como antigravitatorio, y a la vez como estabilizador del tobillo, ¿sí? En lo que tiene que ver con el tenis. Por eso es de suma importancia elongar toda la cadena posterior, ¿sí? Gemelos, sóleo, isquiotibiales, glúteos y paravertebrales, ¿sí? Pero, bueno, haciendo énfasis en los gemelos. Hasta acá
no sé si quieren que repita algo, si fui muy rápido, si tienen alguna pregunta o quieren, ustedes frénenme que vuelvo para atrás. Muy bien, no, ahí pregunta. hubo un comentario que es muy interesante los conceptos, un poquito más despacio, más lento. Bueno, dale, No, no hay ningún problema. No está hay muy ningún bien, problema. está muy bien. Bien. Bueno, ahí lo mismo, vemos en la foto de abajo, si ven al chico de musculosa naranja del dibujo, está elongando bien para evitar esta epicondilitis, este codo de tenista, ¿sí? Todo lo que es los extensores de muñeca. Tanto los extensores como los flexores, el pectoral mayor y el manguito rotador son músculos claves a elongar, te diría sí o sí, como religioso, después de un entrenamiento. Y todos los músculos antigravitatorios y de músculos del cuello. Es fundamental de que por lo menos 15, 20 minutos, si no quieren dentro de la clase, pero que lo haga después, elongación, porque eso va a predisponer mucho a las lesiones, va a bajar mucho el tono muscular. Ahora que volvemos de la cuarentena, que la adrenalina está full, que el tono muscular va a estar muy arriba en cuanto a excitación muscular, es necesario la elongación al final. Al principio, no, ¿sí? Al principio, ahí se ve si la elongación debe ser siempre antes y después. Antes es importante ganar flexibilidad. Es una elongación corta, no es una elongación sostenida. Después, la elongación debe superar los 20 segundos, ¿sí? Debemos inhibir lo que nosotros llamamos el reflejo miotático. Debemos bajar el tono. Antes del entrenamiento, elongaciones cortas, elongaciones rápidas y mayor trabajo de flexibilidad. Después del entrenamiento, puede ser si hacen un regenerativo y elongaciones largas. Y si es posible, elongaciones de cadenas miofaciales, muchísimo mejor. Enseñarle correctas posturas de elongación al alumno que pueda trabajar, si trabajó la cadena anterior cruzada, bueno, tratar de elongar todo, desde el pectoral, pasando por el pectoral mayor, abdominales, oblicuos, aductores, ¿sí? Esa puede ser una cadena a trabajar. Otra cadena elongar puede ser la cadena posterior, que es lo que veníamos hablando. Gemelos, sólidos, isquiotibiales, glúteos, paravertebrales, ¿sí? Y mantener esas posturas en el tiempo. Bueno, muchas gracias. Si tienen alguna duda, si tienen alguna consulta, volvemos para atrás y vamos repasando lo que le haya quedado dudas. Ahí dice, antes... Ahí preguntas, dale. Antes no más de 6 segundos, claro. Antes de la clase, las elongaciones deben ser cortas, ¿sí? Elongo un poquito, cuento hasta 5, 6 y aflojo. Ahí se ve. Vuelvo a elongar, aflojo, ¿sí? Pero más que nada, antes de empezar, rotaciones, trabajo de la flexibilidad, principalmente eso. Eso sería lo fundamental, previo a la clase. Y después sí, elongaciones largas, que eso se va entrenando también. Mariana, yo tengo una pregunta, ¿sí? En base, obviamente, a esto que vos estás hablando de la vuelta, pero más que nada también a que hoy, últimamente, vos lo comentaste, lo deslizaste por ahí, que el kinesiólogo era, bueno, cuando me duele algo, cuando tengo algo voy. Hoy trabajan mucho más en conjunto, ¿sí? Sobre todo por ahí en alto rendimiento, pero también con el profe, porque muchas veces, corregime si me equivoco, que los tratamientos ahora de la parte de kinesiología va más también en base a la técnica o a los movimientos que realiza el jugador, ¿no? Vos, por ejemplo, estás especializada en tenis, no es lo mismo que ir a un kinesiólogo que no esté especializado en tenis, ¿no? O sea, un poco decir, ok, es que el kinesiólogo sepa quizás los movimientos que hace, porque muchas de las cosas están ahí. Claro, es fundamental. Es fundamental que si van a un kinesiólogo que es deportivo y no está especializado en tenis, pero que les empiece a hacer preguntas, bueno, a ver, mostrame cómo es el saque, cómo es la volea. Tiene que interiorizarse en los movimientos que usas, en deporte que sea. ¿Por qué? Porque acá lo que se rehabilita son
funciones, no son músculos. No se rehabilita una epicondilitis, un codo, sino que se rehabilita una función muscular. Por eso ahora está tan de moda y está tan bien que esté de moda el concepto de cadenas miofaciales. Todos nuestros músculos están conectados por una fascia. La fascia es una capa que rodea los músculos de colágeno, que hace que un músculo, si está contracturado, si está cortado, tracciona de esa fascia. Entonces, capaz que me duele el codo, pero capaz que el origen de esa lesión no está en el codo, está en el hombro. Entonces, hay que evaluar todo eso, no es, me duele el codo, trabajamos el codo. ¿Sí? Hay que hacer una correcta evaluación para ver si ese es el eslabón de la cadena que está sufriendo y si la causa está ahí o ese es el síntoma. Eso es fundamental, ver si síntoma no es lo mismo que causa. ¿Por qué? Porque voy a bajar el dolor del codo, voy a bajar la inflamación y a las 2 semanas lo tengo de nuevo en el consultorio. Porque no estaba ahí el origen de la lesión, no estaba ahí el origen del problema. Entonces, es clave, a veces en la primera sesión, es clave tomarse mucho tiempo para la evaluación. Que uno dice, no, fui la primera sesión y me hizo pruebas, esto, el otro, pero no me tocó, no me puso nada, o me puso al final de la sesión. Bueno, ese es un buen kinesiólogo, ¿sí? Si se tomó el tiempo de realizar una correcta historia clínica, una correcta evaluación, para ver cuál es el origen, tiene el 50% del tratamiento ganado, porque después ya va directamente al foco que generó la lesión. Clarísimo. Te hago una pregunta acá que dejan en el chat. Guillermo pregunta si es recomendable la glucosamine. La glucosamina es el polvito que se toma, que a veces lo toman con algún jugo o hueso. La glucosamina, el cartílago articular está formado por glucosamina, ¿sí? Por ejemplo, en las rodillas, vamos a poner un ejemplo más, así vamos bien a concreto, para hacer que amortigüe el impacto de la rodilla. Lo que nosotros tomamos por boca, tenemos que pensar que va al hígado, el hígado lo metaboliza y recién de ahí va a la parte que nosotros queremos, a este cartílago para lubricar, porque la función de la glucosamina es lubricar. Se pierde mucho, lo que se absorbe es poco. Se recomienda en procesos artrósicos muy avanzados, ¿sí? Pero como deportista no es lo ideal. Lo ideal es el movimiento continuo y con bajo impacto que genere calor endógeno, calor adentro de la articulación, que eso genera nuestro propio lubricante corporal. Hablando de deportistas que están jugando al tenis. Si después hablamos de personas mayores que no hacen deporte, eso es otro tema. Pero como deportistas no es algo que sí o sí, si lo tomamos, vamos a estar bien, ¿sí? Se absorbe muy poco de la glucosamina. Es un complemento. Perfecto. Ceci, ¿tenías una pregunta ahí? Ahí, abriste un micrófono, sin problema. Acá estoy, ¿cómo andas, Mari? Bueno, mi pregunta era la siguiente, si uno, ¿no? Generalmente empieza a tener lesiones una tras de otra, ¿no? Sí. Y no, digo, debe haber un montón de factores por los cuales podés tener lesiones, imagino no hacer una entrada en calor como corresponda, no estirar los músculos al final, pero vos hablaste también de factores emocionales, factores hormonales. Si uno tuviese recurrentemente, porque a mí me ha pasado y vos das fe de eso, digo, recurrentemente lesiones una tras de otra, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? ¿Tiene que hacerse algún estudio? Digamos, ¿por dónde iría? Lo que habría que ver es si esas lesiones son accidentales o si esas lesiones son por sobreuso. Primero ver qué tipo de lesiones fueron las que se fueron repitiendo una tras de la otra. Pero cuando hay tantas lesiones en un mismo cuerpo, hay algo más en el fondo que tenemos que investigar, que puede ser hormonal, en las mujeres sucede mucho, por ejemplo, en etapas cerca de la menopausia, por ejemplo, puede suceder que ese desequilibrio hormonal nos genere un montón de sustancias que al músculo le hacen mal. Entonces me rompo cada 2 segundos, me desgarro, un gemelo, un bíceps, todo el tiempo me estoy desgarrando. Siempre lo que se recomienda es si las lesiones son, por ejemplo, por desgarros muy seguiditas, bueno, a ver cómo anda tu parte hormonal que puede haber ahí, cómo anda la alimentación, cómo anda el descanso. Todo eso son factores que influyen en lesiones. Si yo estuve muy nervioso porque tuve problemas personales, muchas cosas en la cabeza, muchas preocupaciones,
me rompo, bueno, no tiene que ver capaz con una mala técnica, ¿sí? Tiene que ver con el conjunto del contexto que rodea a ese alumno. Por lo tanto, un chequeo general no estaría de más, estaría bueno, ¿sí? Ver qué es lo que está pasando. No, si bien entiendo que hay múltiples factores y uno como que tendría que ver dónde está el foco, está bien, es importante empezar con un buen estudio para ver si tiene que ver con eso, porque como vos dijiste, tiene que ver con un montón de cosas, malas, digamos, si haces mal un gesto técnico y ya lo tenés automatizado y bueno, obviamente que va a generar una lesión. Bueno, clarísimo, muchas gracias. No, de nada. Martín, ¿estás ahí para preguntar, Martíncho? Bien, gracias Juan. Gracias Mariano por la charla. Se dice, y si no, corregime, para no tener molestia de cintura o la parte baja de la espalda, habría que tener un abdominal fuerte, ¿sí? Una pared abdominal fuerte. Sí. Se produce, volviendo al manguito rotador, sí. Se produce por debilidad del pectoral, la molestia del manguito rotador. ¿Se puede decir mantener el mismo... Por lo general, el manguito rotador lo que se produce es un desequilibrio muscular. Es mucha fuerza del pectoral. Porque ustedes piensen que para el drive, el pectoral, para la volea, el pectoral, para el smash, para el saque. Entonces, el pectoral aumenta mucho de tono. Si ustedes en sus alumnos palpan esta parte ahí, se van a dar cuenta enseguida que genera dolor, ¿sí? No la inserción del bíceps, sino la inserción del pectoral. Se produce por una retracción más que por una debilidad del pectoral. Generalmente las lesiones del manguito rotador. La retracción del pectoral hace que el húmero rote internamente, entonces la inserción del manguito rotador ya se hace en la forma mucho más anterior. El hombro queda completamente rotado hacia adelante, ¿sí? Entonces este elástico del manguito rotador queda estirado. Ahí no sé si era esa la pregunta. Bien. Y frente a la pérdida de masa muscular, ¿recomendás algún aminoácido en especial? Yo no soy muy partícipe de tomar nada, va a depender mucho de si el deportista es de elite o es un deportista amateur, de cómo se alimente, ¿sí? Porque un deportista de elite tiene una conciencia alimentaria completamente diferente a la que puede tener un deportista amateur, pero bueno, eso ya es territorio del deportólogo, donde ahí habría que preguntarlo más con un médico que se dedique a deporte, qué sustancias ingerir. Y en cuanto respecto a lo abdominal, sí es importante para todo lo que es el dolor lumbar, trabajar los abdominales, pero trabajar lo que se llama core, ¿sí? Lo que es la faja tóraco-abdominal, lo que es la cincha abdominal. No trabajar los ravioles, ¿sí? No trabajar el recto. Yo puedo tener un recto abdominal súper fuerte, los ravioles recontramarcados, y mi columna lumbar ser inestable, porque la estabilidad de la columna lumbar la va a dar la faja tóraco-abdominal, ¿sí? Que es esa cincha, son lo que se conocen como abdominales hipopresivos. Es trabajar ese tipo de abdominales, es clave en cualquier deportista, y en el tenis muchísimo más, porque hay mucha transmisión de fuerzas desde los miembros inferiores hacia los miembros superiores. Y esa transmisión de fuerza lo hace la parte abdominal, ¿sí? Entonces, si yo tengo una faja tóraco-abdominal bien firme, voy a poder transmitir ese salto que yo hago en el saque, esa transmisión hacia mi brazo. Si no es algo que se corta, yo puedo hacer bajo para sacar, salto, pero esa fuerza queda interrumpida en el medio, no traspasa. Entonces sobreexijo mi hombro. Y eso puede predisponer, por ejemplo, un manguito rotador, ¿sí? Una lesión del manguito. Por eso es importante trabajar los abdominales hipopresivos, principalmente, ¿sí? ¿Decís de trabajarlo en forma de plancha, por ejemplo, algún ejercicio así? Claro, las planchas o también los que tienen que ver con la respiración. Por ejemplo, lo hago tomar mucho aire. Si tengo un alumno mayor que no lo puedo tirar al piso a hacer planchas, para empezar, bueno, lo que puedo hacer es trabajar con la respiración. Toman aire, ¿sí? Inflan bien el tórax, lo largan, y una vez que todo el aire salió, meter el ombligo hacia adentro, hacer como que el ombligo, quiera llevar el ombligo a la espalda, se dice. Bueno, ese tipo de respiraciones trabaja esa faja tóraco-abdominal. Le saca presión a la columna lumbar.
Gracias. Genial. No, de nada. ¿Estás, Gustavo Negri? Ahí pusiste una pregunta. ¿Estás para hacer la pregunta, Gustavo? ¿Estás por ahí, Gustavo? Hola, sí. Dale. Sí, se escucha. Hola, ¿qué tal? Estoy en el club, pero por eso estoy acá. Dale, enero. En el caso de que estemos dando la clase y surja algún dolor, hielo primero y después que vaya al gimnasio, o qué otra cosa, alguna crema Sí, o hielo simplemente. Esa es la pregunta. en un primer momento lo que se hace es como el protocolo, lo que se llama RICE, que es reposo, ¿sí? Hielo, compresión y elevación. Esa es como la emergencia, digamos. Si hay algún dolor, si se dobló el tobillo y se hinchó, si se cayó y apoyó la mano y le quedó la muñeca hinchada. Hielo, reposo y frenar para ver qué fue lo que pasó. Lo mismo si tiró, por ejemplo, fue a buscar un drop y le tiró y se quedó ahí. Bueno, el hielo en el gemelo, 20 minutos, tratamos de que, ¿para qué es el hielo? Para que esos vasitos que se rompieron no sigan extravasando sustancias y se siga quedando una cosa enorme. Entonces, compresión y hielo. Eso es para arrancar. Y frenar, o sea, y la elevación del pie, de la mano, ¿sí? Y después, bueno, ver cómo evoluciona. Si fue solamente un golpe que se cayó o si ya es algo más grave, digamos. Perfecto. Muy amable, gracias. No, de nada. Luis, hiciste una pregunta, ¿querés hacerla, Luis Deutsch? Sí, en parte ya contestó que Ok. a tomar, pero si recomendás algún tipo de polivitamínico. Polivitamina, sí, a ver, va a depender lo mismo. Es muy personal, o sea, no hay nada que puedas decir, bueno, no sé, yo tomo Supradin, por poner un nombre, y recomiendo Supradin porque tiene esto, esto y esto. Cada uno tiene déficit de diferentes cosas y en base a eso hay que ver qué es lo mejor. Incluso enfermedades de base, ¿sí? Si tiene o diabetes o cualquier tipo de enfermedad, la vitamina tiene que ser diferente, porque se absorben de maneras diferentes. Entonces, siempre ahí ya es un territorio más médico que en donde, o sea, lo que no está bueno es, no, me recomendaron tal, tomalo vos que te va a hacer bárbaro. Y no, porque cada cuerpo es distinto y tiene que tener una evaluación bien personalizada de lo que vamos a hacer. No tomar porque a la tía de mi abuela le hizo bien y me dijo que entonces vos para la rodilla, para la artrosis tomes, ¿sí? Eso nunca termina en buen camino porque después no sabes qué es lo que te hizo bien, si al final te hizo peor, porque uno empieza a tomar, toma lo otro, me dijeron, me dieron, ¿sí? Entonces, nada, eso, es como que tiene que ser una consulta bien personalizada en base a cada cuerpo. Sí, pero vos con tu experiencia haciendo un promedio de deportistas, ¿recomendás algún polivitamínico en particular de todas las marcas que hay? No, la verdad que no hay muchos que son muy buenos, digamos, no hay uno que sea como un caballito de batalla que sea el mejor. La verdad que no, hay muy buenos de todos, de todos. ¿No querés decir ninguna marca? No, no me pagó ningún laboratorio, así que no voy a decir nada mentira. Ahí, Bueno, muy amable, muy bien. Ariel Filippini, ¿querés abrir tu micrófono y preguntarlo? Porfa. Sí, hola. ¿Ahí se escucha? Sí. Dale. ¿Qué tal, Mariana? ¿Qué tal? Te quería preguntar sobre los chicos menores de 10 años. Sí. Nosotros los hacemos hacer entrar en calor con juegos y demás. Y también los acostumbramos a que hagan elongación. Pero realmente a esa edad, ¿la elongación tiene algún efecto? Es como, Sí. digamos, si no la hacen es lo mismo. ¿Cómo sería No. en esas edades? ¿Tienen efecto? Sí, obviamente que sí tienen efecto. No es necesario que la mantengan durante tanto tiempo como un adulto mayor, pero lo que tienen que tener en cuenta es que el desarrollo de la flexibilidad entre los 12 y los 16 años es la etapa de oro para trabajar sobre la flexibilidad, ¿sí? Por el tipo de hormonas que tenemos circulando en esa edad. Entonces, entre los 12 y los 16 es fundamental que le den mucha bola a lo que es la elongación y la flexibilidad. Si nosotros, a partir de antes de los 10, ya saben cómo elongar un gemelo, ya tienen la técnica de qué postura, es mucho más fácil explicárselo a los 12, las van a tener mucha más clara. Entonces, está bueno arrancar de chiquitos, primero porque genera conducta, genera disciplina, ¿sí? Y explicándoles por qué lo hacen también.
porque baja futuras lesiones, por lo que genera, baja el tono muscular, ¿sí? Entonces ya desde chiquito está buenísimo trabajar la elongación. Lo que sí no Claro, es necesario sí. tanto tiempo. Claro, sí, nosotros lo hacemos en base a lo que vos decís recién, pero quería saber si realmente surtía efecto, qué sé yo, en un chico de 10 años que termina de jugar una hora al tenis, una elongación, ¿no es cierto? Después. Sí, porque además vos pensás que en esa edad se están desarrollando y los huesos y los músculos no crecen en la misma proporción. Por eso es una edad en donde se desarrollan, por ejemplo, muchas escoliosis, ¿sí? Entonces, el hueso crece más rápido que el músculo y el músculo queda muy tirante. Entonces, es básico trabajar la elongación, ¿sí? Porque en Bien, esa etapa bien. del desarrollo, músculo y hueso crecen de manera diferente. Y el tenis es un deporte muy asimétrico. Entonces, ya de por sí le vamos a estar dando a un hemicuerpo un estímulo más que al otro. Entonces, si nosotros trabajamos en forma bilateral la elongación, va a ayudar un montón. Bien, buenísimo, gracias Mariana. No, de nada. Bien, ahí está Sergio para hacer una pregunta. Hola Mariana, ¿cómo te va? Buenas Hola, noches. ¿qué tal? ¿Cómo Muchas andás? gracias por participar acá en Apieta, te agradezco mucho. Muchas Ahora mi gracias. pregunta es la siguiente. La mayoría de que estamos acá somos profes de tenis y la gran Sí. mayoría tenemos más de 30 años. Sí. Generalmente estamos trabajando arriba de 6-7 horas por día. Sí. ¿Qué nos recomendás para volver después de 140 días sin trabajar y mantenernos? Porque hoy nosotros vamos a trabajar 5 o 6 horas y mañana volvemos y pasado volvemos al mismo ritmo. Y Bueno. no creo que sea lo mismo que un alumno que venga 1 hora o 2 horas por semana y después se vaya a la casa y pueda seguir su vida normal. Nuestra vida normal es estar todo el tiempo en movimiento, con un desgaste físico, muscular, óseo en algunos casos, y con un estrés que llevamos de casi 140 días, ¿no? Claro, tal cual. Es lo mismo que hablamos sobre el alumno, pero mucho más potenciado, ¿sí? Porque es mucho más tiempo, mucha más carga, mucha más intensidad. Lo ideal es poder realizar una planificación. Si yo sé que voy a estar 5 horas adentro de una cancha de tenis y voy a tener a tal y tal alumno, que yo me pueda alejar un poco del estímulo, ¿sí? Planificar para, si yo tengo que pelotear a una alta intensidad porque mi alumno lo requiere, bueno, lo voy a hacer, ¿cuántos minutos? ¿En qué parte? Y después, ¿qué hago? Bueno, planifico. Si 10 minutos, 15, voy a estar en un peloteo intenso, bueno, después voy a hacer canasto y que haga volea. Entonces ya mis músculos me reacondiciono, ¿sí? Me hago una pausa activa. Pero es fundamental eso, que si van a tener mucha carga, primero, obviamente, bueno, ir antes, generar una entrada en calor para ustedes, un acondicionamiento muscular específico de ustedes, sin el alumno enfrente, digamos. Ir media hora antes a trotar, a elongar, a trabajar los rangos articulares, porque van a estar sometidos a todo este estrés de carga de entrenamiento. Después, bueno, ir mechando los periodos de actividad intensa que van a tener ustedes con periodos de, bueno, vamos a hacer canasto, en donde van a estar mucho más alejados del estímulo, de la carga, o si son clases que no son individuales, ponerlos a jugar entre ellos, en donde ustedes puedan tener 10-15 minutos de pausa y después volver, ¿sí? Que la hora entera no sea intensa en cuanto al tenis, ¿sí? Perfecto. Por eso es tan importante la planificación, tanto para el alumno como para ustedes. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Patricia, No, de nada. Patricia, habías escrito una pregunta. ¿Estás para hacerla? Sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Mariana? Te quería decir Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Con respecto a usar taloneras para proteger el talón de Aquiles, ¿es importante por tanto impacto que uno tiene? Lo clave es tener un buen calzado. Eso sí, a la hora de comprar un calzado para jugar al tenis, hay que invertir, digamos, porque eso nos va a sacar después dolores de cabeza con respecto a espolones, fascitis o tendinitis de Aquiles. No es fundamental, no es que sí o sí hay que usar taloneras, porque ¿qué pasa? Las taloneras aumentan la altura, ¿sí? Como si fuera un taquito.
cambian la inserción del tendón de Aquiles, ¿sí? Si yo no estoy acostumbrada a usarlas, me va a llevar un proceso de acondicionamiento a eso. ¿Por qué? Porque ya el gemelo va a estar traccionando desde una altura superior y va a tener mucha más carga el metatarso, ¿sí? Porque yo voy a tener el pie en una altura ahí. Un taco chino. Claro, como si fuera un taco chino en las botas de las mujeres. Así que sí, no es clave. Ahora, si yo sé que yo tengo un gemelo muy contracturado, un gemelo muy acortado, bueno, ahí sí, porque lo que voy a hacer es lo voy a estar ayudando, pero no como algo para que sea todos mis entrenamientos de acá a la eternidad usar talonera. No, porque lo que genera es estrés en el metatarso y después puede producir, por ejemplo, no sé, una fractura del quinto metatarsiano por estrés, ¿sí? Por tanto impacto que no va a absorber el talón, pero lo va a absorber la parte de adelante del pie. Muy claro, muy claro. Gracias. No, de nada. Charlie, habías hecho una o dos preguntas. ¿Estás para hacerlas, porfa? Está por ahí Charlie, me parece. Ahí me Ahí escuchan. está. Bárbaro. Muy buena la charla, excelente. Muchas gracias. Te repita por favor eso que me pareció muy piola, que generalmente el alumno pega 2 revés o 2 drive o lo que sea, y ya tiene un llamado de atención. Eso yo te lo escuché decir a Claudio Bosco, que tuve varias charlas con él también de capacitación, y vos dijiste que después cuando sigue jugando no le duele más, como que ahí, ¿qué es lo que pasa? ¿En ese caso ya tiene la tendinitis o es una... Claro. La tendinitis primero tiene como varias fases, ¿sí? Las tendinitis. Ustedes piensen, grupo, o sea, músculo, el músculo se une al hueso a través de un tendón, ¿sí? Cuando nosotros estamos en frío y pegamos de los dos primeros, vamos al ejemplo del revés, que es el que ya pusimos, así entendemos más. Pegamos 2 revés en frío, el tendón tironea, ¿sí? Porque el músculo está cortado, por ejemplo, y el tendón tironea, sufre. Una vez que entró en calor, que hay sangre, que empezó a correr una cantidad de sangre más grande en el grupo muscular, deja de doler, ¿sí? Entonces yo no le doy bola, es como, yo sé que le pego 2 veces y después sigo entrenando y puedo seguir jugando. Ese es el primer estadio de la tendinitis, ¿sí? En donde si lo agarro en esa fase, capaz que con un simple taping, con un simple vendaje neuromuscular, puedo seguir jugando y no necesito frenar, ¿sí? Si cambio el punto de inserción, cambio la intensidad, ¿sí? Si yo sigo igual y digo, no pasa nada, le pego 2 veces y puedo seguir, hoy, mañana, en una semana me va a doler todo el tiempo y voy a empezar a hacer técnicas raras para que no me duela. Voy a empezar a muñequear, voy a empezar a rotar la muñeca, ¿sí? Generando todavía más tensión en el músculo. El músculo se acorta más, el tendón se queda más estirado. Entonces la transmisión de carga de músculo, tendón, hueso está alterado, está inflamado, ¿sí? Después ya directamente es como no puede abrir el ascensor, no puede abrir la coca, eso ya es un estadio 3. Si nosotros en el primer estadio podemos frenarlo, es un montón de tiempo que ese alumno se ahorra de estar afuera de la cancha. Y un montón de tiempo de tratamiento que también se ahorra. Muchas gracias. Nada de nada. Mariana, justo se me ocurrió una pregunta relacionada a la que hizo Patricia. ¿Es recomendable el uso de las plantillas haciendo el estudio de la pisada? Yo las usé, me solucionó un tiempo, pero que creo que las usan, ¿no? Los jugadores. Es clave. Sí, sobre todo si son jugadores de alto rendimiento, una plantilla diseñada, o sea, hacer un análisis de la pisada, tanto en forma dinámica como en forma estática, se hacen las dos cosas, y genera lo importante de la plantilla es el peso, cómo queda repartido en el pie, ¿sí? Entonces genera que si yo tengo mucho arco, pueda apoyar, que si yo tengo pie plano, me genera un aumento del arco, entonces ya ese impacto que cada vez que yo corro no es algo rígido, ¿sí? Genera ese amortiguamiento que necesitamos, amortiguación. Pero siempre no puede ser la plantilla comprada en la ortopedia que es estándar para todos, digamos. Tiene que haber un buen análisis. Y siempre saber que cuando empezamos a utilizar las plantillas va a molestar un tiempo
15 días va a molestar. Hay mucha gente que se pone a práctica y dice, no, ahora me duele, dice, y entonces no lo uso más. No, porque lo que cambia es la arquitectura del pie. Entonces necesitamos que el cuerpo se adapte a repartir bien el peso, a esa nueva arquitectura del pie. Entonces hay que explicarle que durante un tiempo, una semana, 15 días, van a sentir pequeñas molestias en el pie, ¿sí? Sí, correcto, yo las usé, a mí me pasó exactamente eso, las usé, cuando las puse pensé que estaba con tacos y no podía usarlas Claro. hasta que después no podía no jugar con las plantillas, es increíble cómo cambió, con él, obviamente con el estudio de la pisada, está totalmente, sí, sí, sí. Claro. Fue increíble el cambio, increíble. Sí, sobre ¿Puedo todo hacer una pregunta? para los profes, principalmente porque es mucho tiempo el que van a estar sometiendo a estrés a ese pie. Entonces, en los profes o en los deportistas de alto rendimiento es fundamental. Es un estudio que a veces uno dice, bueno, es caro, pero después lo ganamos en lesiones, ¿eh? O sea, hacer Sí. estudio, usar la plantilla, la verdad que sí. Sergio, ahí quería hacer una pregunta. Sí, obvio, Sergio. Sí, perdón, Mariana, otra vez te quiero consultar algo. Yo no sé qué cantidad de jugadores o profes de tenis o gente que juega al tenis vos estás teniendo en tu instituto. Sí. Y quisiera saber si estás viendo muchas fracturas por estrés de gente que juega al tenis. Sí, no, en este momento muchas fracturas por estrés no. Las lesiones más frecuentes son epicondilitis y manguito rotador, la lideran, digamos, son las dos top. Y después algunas tendinitis de rodillas, es otra también de las lesiones de rodillas en general, son de las más consultadas. No tanto fracturas por estrés, la verdad en este momento no hay muchas fracturas por estrés. Bueno, ya vas a tener a uno. Ah, ¿te fracturaste? Sí, así que bueno. ¿En el quinto? En el cuarto del pie derecho. En el cuarto piso. Me caí del cuarto piso, sí. En la cuarentena. Sí, te venís al consultorio, te esperamos en Kinema. Muy bien. Dale. ¿Puedo hacerte una Excelente. pregunta? Gracias. No, de nada. ¿Vos una pregunta? ¿Puedo hacer pregunta? A ver, vamos con las últimas, dale. ¿Quién está ahí? No sé cómo Eduardo. te llamas. Eduardo, porque tenés un nombre ahí raro, dale. Mariana, te quería preguntar, en el periodo previo a la vuelta a las canchas, digamos, no hablando de los jugadores quizás que hacen entrenamiento, que están en centros de entrenamiento, ¿no? Que en este caso suelen tener rutinas que igual hacen, pero las personas, digamos, que son de intermedios, pueden jugar bien, pero son jugadores iniciales, inclusive intermedios. La pregunta es, en el mientras tanto para la vuelta a las canchas, ¿cuáles son, digamos, los ejercicios adecuados para que vuelvan en mejores condiciones ahora que supuestamente entramos en un periodo previo a la vuelta al tenis que parece que falta menos que antes? Entonces, la pregunta mía es, hay que hacer una combinación de ejercicios preparatorios entre un poco de ejercicios para ganar fuerza, movilidad articular, por ejemplo, o estabilizar articulaciones. Vos, por ejemplo, ¿qué recomendás en ese caso para la vuelta, ¿no? Ir ganando tiempo y estar mejor preparado. Lo que estaría muy bueno como para hacer en esta fase que ya se puede salir a los parques o a las plazas, sería un entrenamiento más funcional de la parte física, pero por ejemplo, con cambios de velocidad, con cambios de dirección, con saltos, e incluso con los elementos del tenis. Con una raqueta, hacer desplazamientos laterales y pegar un revés, pegar un drive, ya empezar a adaptar al cuerpo a ese peso, a ese miembro superior, por ejemplo, a ese peso que va a tener, y lo mismo a trabajar en los miembros inferiores, no sé, desplazamientos laterales, pasos cortos, pasos largos, ¿sí? Un entrenamiento en lo que nosotros llamamos funcional, que sea repetir los gestos deportivos que van a hacer en la cancha, aunque no haya una pelota y un rival enfrente, pero lo más parecido posible para cuando estemos adentro de la cancha.
Entonces, capaz hacer como profes o generar de a uno o de a dos, juntarse y hacer unas rutinitas en la plaza, si son principiantes, que estén dirigidos para ellos, o si son más de elite, con una carga y un volumen mayor, pero que sea bien dirigido a lo que es el tenis, ¿sí? Trabajar rangos por encima de la cabeza, porque por ejemplo dice, no, sí, yo salía a correr y salía todos los días a correr, está buenísimo, pero nosotros en la cancha de tenis no corremos kilómetros, son trotes cortos, freno, trote corto, freno, lateral, en diagonal, hacia atrás. Entonces yo necesito reproducir esos movimientos antes de volver, que eso sería lo ideal. Porque si yo corrí, pero corrí en la cinta, peor todavía, ¿sí? Ni siquiera el piso se nos mueve en la cancha de tenis. Entonces, eso sirve, le da capacidad aeróbica, pero no le da un entrenamiento funcional. Claro. Y con la pérdida de masa muscular, por ejemplo, no les viene bien hacer un poco de fortalecimientos, porque masa muscular se pierde. Sí, masa muscular se pierde, sí, eso no hay. Le hace bien lo mismo, en forma progresiva y planificado. Si es posible por ustedes, muchísimo mejor, generarle ahora unas rutinas de entrenamiento que puedan reproducir en una plaza, o incluso que pueden ir con ustedes, como alternativa ahora que no pueden estar adentro de la cancha, de a uno o de a dos personas, manteniendo las distancias, pero que sea un entrenamiento funcional de tenis dirigido para volver. Eso está bueno, eso es fundamental. Gracias. Buenísimo. No, de nada. Vamos con las últimas dos preguntas, ¿sí, Mariana? Dale. Está Alex, que quería hacer una pregunta. Dale, Alex. Sí, no, te quería hacer una pregunta. Bueno, muchísimas gracias por la charla. Me sentí identificado en todas las lecciones que he hecho, en todos los años de mi vida. Estamos pasando. Claro, porque son todas las que he tenido, lo que te quería, de las plantillas especiales, del manguito rotador, qué sé yo. El tema es que a la pandemia esta, desde el primer día empecé a seguir los trabajos con las bandas elásticas, para el manguito rotador, todos los que te recomiendan. Sí. Aplicadísimo todos los días, y después ya me lancé un poquito al tema, te quería hacer una consulta, me lancé un poquito a las flexiones de brazo y después a unas pesas que tenía. ¿No es recomendable el tema de las pesas o más o menos? Sí, o sea, no te va a hacer mal. Lo que vos tenés, por ejemplo, flexiones de brazos, vos ahí estás trabajando los miembros superiores en lo que nosotros llamamos cadena cerrada, ¿sí? Vos cerrás la cadena. Y vos cuando vas a la cancha no hay ningún movimiento, ningún gesto deportivo que realices en cadena cerrada. Te va a servir para desarrollar la fuerza pectoral, pero no es la forma en que vos utilizás ese pectoral en el tenis. Entonces puede servir para sacar esa atrofia, para predisponer ese músculo, pero sí o sí vas a tener que pasar con la fase de entrenamiento específico, de decirle a ese pectoral, bueno, vos no vas a trabajar de esta manera, ganamos fuerza así, pero ahora te voy a enseñar cómo vas a trabajar con una raqueta y con un oponente enfrente. De eso también se trata un poquito la propiocepción, ¿sí? No, de entrenar el músculo. Perdón, no, por varios me explicó, no tan solo eso, sino igual hice ejercicio con raqueta, con una funda dentro de la raqueta, bueno, eso, todo. Lo que te quería decir entonces es un buen complemento. Me sentí mucho mejor, lo que pasa es que siempre me molesta el tema ese, no sé si será más adelante eso, igual cuando vuelva a la cancha seguramente me molestará de nuevo, pero me sentí mucho más fuerte, digamos. Claro, porque aparte los ejercicios con banda elástica, para lo que es el manguito rotador, son buenísimos, porque nos hacen trabajar concéntrico y excéntrico, ¿sí? Las contracciones excéntricas son las que nos protegen de las lesiones. Le dan esa fuerza y esa estabilidad al hombro, que es clave, porque el hombro tiene mucha movilidad, pero si ustedes ven cómo se conforma la articulación del hombro, no es como la cadera, tiene poquita estabilidad, ¿sí? La cavidad glenoidea de la escápula es muy chiquitita con respecto a la cabeza del húmero, entonces coapta poquito, y esa coaptación la termina de hacer el manguito rotador. Entonces si nosotros no tenemos un manguito rotador fuerte y estable, sí o sí, o se va a luxar, o va a empezar a molestar la porción larga del bíceps, o lo que generalmente pasa es la lesión del manguito. Ok, gracias. Vamos con la última, Romina, ahí ahorita, bien. Hola Mariana, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien, te hago una consulta. Tenemos más o menos claro que por ahí el tratamiento inmediato, como dijiste, de un esguince, es el hielo. Sí. A mí
en particular se me presenta la duda cuándo arranca por ahí o cuándo aparece el tratamiento con calor o ese tratamiento de contraste que a veces te mandan cuando haces 30 segundos de agua helada por 15 o 2 minutos por uno. ¿En qué lesión es con calor o con contraste y qué lesión es con hielo? Bueno, siempre, para diferenciarlo rápido, siempre que haya inflamación, no le vamos a dar calor. ¿Sí? Ustedes piensen que en una inflamación el metabolismo está aumentado. Si yo le doy calor, lo aumento más. Yo siempre que hay una inflamación, que hay extravasación de líquido, lo que necesito es comprimir y darle frío. Si hay una contractura, yo necesito que llegue sangre. La contractura hace que se impida el flujo de sangre, que no llegue oxígeno. Entonces, en una contractura muscular le damos calor, ¿sí? Como grandes rasgos. Y los baños de contraste, no hay nada científicamente comprobado con respecto a los baños de contraste. Por lo general, el que suele dar el traumatólogo son 5 minutos, 1 minuto por cada uno, empezando con fría y terminando con fría. O sea, 1 minuto de fría, caliente, fría. No hay ningún estudio científico que avale los baños de contraste. ¿Cuál es la idea del baño de contraste? Generar que el frío haga vasoconstricción y el calor vasodilatación. Frío, vasoconstricción, ¿sí? Entonces, ese drenaje es el objetivo del baño de contraste. No hay ningún estudio científico que lo avale. Funciona en algunos casos y en otros no. A algunos les hace súper bien y a otros no les hace nada. Así que es algo como que está medio ahí en un gris. Pero como para diferenciar en los grupos es, siempre que haya inflamación, frío, siempre que haya contractura, calor. Buenísimo. No, de nada. Bueno, antes de despedirte, ahora le dejo a Gustavo. No sabía que sos la hermana de Juanpi Ortiz, ya lo saludé por privado. Muy bien. Cuando dijiste jugador profesional, si lo habremos sufrido con nuestros jugadores a Juanpi. Le mando un saludo por acá, Juanpi. Muy bien, que debe andar por ahí también. Sí, estaba por ahí. Debe andar escuchando por ahí. Bien. Bueno, acá estoy. La verdad que le metiste un tremendo valor agregado sabiendo tanto de tenis, ¿sí? O sea, porque no es lo mismo ir al kinesiólogo de cualquier otro deporte a alguien que pueda especificar tan bien las cosas de tenis. Sí, así que Bueno, eso, genial, Mariana, Excelente. agradecerte. Creo que toda la audiencia lo disfrutó un montón. Fíjate cómo se mantuvieron fijos. La verdad que toda la disertación fue muy, pero muy buena, pero no la voy a estirar mucho más. Yo, como presidente de la institución, en realidad también tratamos de que vayan participando todos los miembros que van colaborando, así que de mi parte voy a poner a compartir pantalla porque te queremos mostrar algo y le voy a dar el pie a Ceci, que es miembro también de comisión directiva y parte del equipo de comunicación, para que diga las palabras finales en agradecimiento en nombre de todos. Buenísimo. Bueno, Mariana es mi kinesióloga y la verdad que, bueno, yo compartí con la pregunta, con tantas lesiones y tantas cosas, fui a parar a ella a través de mi profesor, que también está acá. También anda a hacer por ahí. Ahí lo veo también. Y bueno, y es un poco la kinesióloga de todos, porque siempre, digamos, al estar relacionada con el tenis, eso tiene un valor agregado, como dice Gustavo, además uno se atiende y después los ejercicios son todos específicos de los movimientos de tenis, entonces está muy bueno eso. La verdad, agradecerte, ¿sí? Queremos compartir el certificado de disertación en agradecimiento de todos los miembros del equipo de Apieta y de todos los profes y entrenadores que estamos acá en la charla. Un placer muy grande escucharte, los conceptos muy claros, y bueno, y doy fe que de una excelente profesional. A mí me atropelló una moto, en algún momento me hice miércoles la rodilla y, no sé, me dejó nueva en ese sentido. Así que la verdad, impecable, impecable. Muchas gracias, Mariana, por estar acá y por bueno, haberte brindado de esta manera. Muchísimas gracias por la invitación, me encantó. Así que cuando quieran repetimos o algún concepto en particular que ustedes quieran charlar, lo charlamos. Me encantó estar acá, el tenis me encanta, juego de una forma amateur y la kinesiología me apasiona, así que son dos temas que la verdad que me gusta charlar y debatir y intercambiar ideas. Así que les agradezco mucho por la invitación.
Gracias. Mariana, pasá el chivo, a ver cómo te ubican, o días de atención, o teléfono, o cómo te ubican. Ahí en Kinema, vamos. Mariana, en realidad la gente de administración les va a mandar los certificados y también les va a mandar la presentación que hizo Mariana. Ahí creo que están los datos, pero dale, Mari. Sí, ahí está todo, queda en Flores, el consultorio Kinema, en Argerich 912, que es entre Argerich y Gaona. Así que ahí está el consultorio, atendemos de lunes a viernes, ¿sí? Y cualquier cosa, bueno, en la presentación tienen mi celular, me mandan mensaje, me llaman, y ahí vamos coordinando los turnos o cualquier inquietud que tengan, yo no tengo ningún problema en charlar y en responder. Genial. Bueno, genial, Mariana, equipo, Mariana, chicos de Apieta y toda la audiencia, genial. Agradecerles a todos nuevamente por un nuevo encuentro. Mañana tenemos el vivo con Josefina Gentil, que es la vicepresidenta de la institución, y el viernes me toca a mí, me toca a mí disertar, así que me están poniendo la vara muy alta, voy a estar tremendamente presionado en el doble rol de Apieta y de capacitación, pero bueno, los espero, quiero que seamos muchos, así que bueno, gracias a todos. Nos vemos. Gracias, Mariana. Muchas gracias. Chao.